Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre la crisis económica internacional y el nuevo orden mundial, posiblemente una circunstancia necesaria para iniciar los cambios radicales que habrán de conformar el mundo del futuro. Hace 20 años, el Nobel de Economía Paul Samuelson escribía en su manual que en la época post-keynesiana toda economía mixta tendría suficientes conocimientos y capacidad para utilizar las políticas monetaria y fiscal con el fin de crear, mediante gastos pacíficos útiles, el suficiente poder adquisitivo global. Bueno, la creación de dinero y la flexibilidad fiscal han conseguido desterrar en todo el mundo el miedo a la depresión crónica. Eso decía él. Pero 20 años más tarde, su discípulo Olivier Blanchard, jefe del Departamento de Economía del famoso MIT, Massachusetts Institute of Technology, donde también había trabajado Samuelson muchos años, se tomó la molestia de escribir un artículo de prensa para desmentir parcialmente a su maestro y recordar a todos que sigue habiendo 3 tipos de recesiones o de depresiones en la economía capitalista. Estos investigadores tienen bien identificados los 3 tipos de crisis. Fíjense, el primero se produce de forma impredecible. Por ejemplo, las crisis del petróleo de los 70, ¿verdad?, que surgen de la nada. El segundo se da al azar y es fácil de solucionar, pero no de evitar. Por ejemplo, la recesión en Estados Unidos a principios de los 90. Sin embargo, Blanchard se muestra tan preocupado por los del tercer tipo, asociados siempre a desequilibrios, deuda, especulación, por ejemplo como la japonesa de hace 10 años, que asegura que su posibilidad hace temblar literalmente, porque si la productividad no crece de forma suficiente en los próximos 30 años, la situación puede ser simple y llanamente aterradora. Bueno, para los especialistas, Estados Unidos es un país que está en quiebra técnica y su economía en plena recesión, con un consumo que ya ha descendido hasta niveles inimaginables. Fíjense que los hogares han tenido que estirar su capacidad de gasto hasta el límite o incluso más allá. Y este desenfreno consumista pues ha sido impulsado fundamentalmente por un boom artificial de la bolsa, como ya saben. Al día de hoy, los hogares norteamericanos tienen que financiar su ahorro a partir de sus ingresos corrientes y tienen que reponer los ahorros que han perdido en el mercado de valores mediante un ahorro superior a su renta. Por otra parte, la mayoría de núcleos familiares pues están muy endeudados. Dense cuenta que en este momento su deuda es más o menos el 100% de la renta después de impuestos. Un récord que no se había alcanzado nunca. Claro, se trata de una recesión con pérdida de empleos y con pérdida de ingresos, de renta para muchos hogares muy endeudados que se ven forzados a reajustar su gasto radicalmente para evitar la quiebra personal. Bien, esta recesión de los Estados Unidos va a tener un efecto devastador sobre el resto de la economía mundial
en especial para Asia y Latinoamérica. Y la mayor esperanza de que esos países se recuperen de su actual depresión es el aumento de sus exportaciones al expansivo mercado americano. Una esperanza anterior pues era la de aumentar sus exportaciones a Japón, pero claro, esa esperanza se evaporó cuando Japón cayó en su propia depresión. Pero con esta recesión disminuirá la demanda americana de exportaciones asiáticas en vez de aumentar, y perdida su principal esperanza de recuperación, pues estas economías van a seguir en una depresión severa durante años. Y créanme que si la depresión global continúa, seguirá arrastrando a la baja la economía de los Estados Unidos. Las consecuencias de esta recesión americana convertida en mundial son inquietantes. Si la economía americana se sigue deslizando hacia una recesión severa, como todo apunta, y la mayor parte del resto del mundo hacia una depresión creciente, entonces este empeoramiento de la crisis del capitalismo global va a infligir grandes sufrimientos a la población mundial, especialmente en Asia y en América Latina. Y esto se traducirá en pérdida de empleos, menores ingresos, menores rentas, mayor hambre y pobreza, mayor ansiedad y desesperación, etcétera, etcétera. Es posible que, claro, si las condiciones económicas se deterioran, estas luchas de los trabajadores por su supervivencia en un capitalismo en crisis conduzcan a un número creciente de ellos a poner en entredicho el capitalismo como tal y su capacidad para hacer frente a sus necesidades económicas básicas. Ahora bien, si el capitalismo exige este tipo de ataques contra el nivel de vida del ciudadano, entonces quizás haya un sistema económico alternativo que no requiere esos ataques y que pueda, por el contrario, atender a todas las necesidades. Sin embargo, lo que los Estados Unidos no pueden, ni probablemente imaginar todavía, es que va a tener que pasar por el aro de la humillación del imperio que se resiste a reconocer esa decadencia en medio de la derrota económica. Una derrota y una situación similar a la que padeció Inglaterra un siglo antes. Y esto probablemente comience a suceder cuando a corto y medio plazo los americanos vean con el resto del mundo asistiendo como convidados de piedra o perplejos espectadores que eso que han venido diciendo en los últimos 10 años sobre Japón, esas falsas explicaciones ad hoc de la crisis japonesa como resultado de prácticas bancarias poco ortodoxas desde el punto de vista canónico, lo van a tener que repetir ampliado, multiplicado y actualizado en su propia economía. Y habrá que ver entonces cómo salen de ese ridículo colectivo. Y es que la economía de los Estados Unidos, la más grande del mundo, con un Producto Interior Bruto de 14 billones de dólares y como motor principal del capitalismo global, se encuentra en una grave y difícil coyuntura que le ha llevado a endeudarse por más de 11 billones de dólares, prácticamente el 80% de su Producto Interior Bruto y casi 3 veces su presupuesto nacional, situando al país literalmente al borde del socialismo institucional. Claro está que la quiebra de firmas financieras importantísimas como Lehman Brothers o la adquisición de AIG o Merrill Lynch o Goldman Sachs por Barclays, Bank of America o Chase Manhattan Bank, entre otros, ¿verdad?, pues representa la creciente formación de monopolios en el mercado de las finanzas, lo que a la postre significa una concentración del poder financiero con la formación de grandes monopolios. Monopolios transnacionales, ¿verdad?, que son los que en definitiva seguirán gobernando el mundo, financiando a países como los Estados Unidos
cuyas capacidades de endeudamiento, por otra parte, son nulas ahora mismo, y que, claro está, ante la imposibilidad de afrontar siquiera los intereses de los grandes préstamos contraídos, como los famosos 700.000 millones de dólares para pretendidamente salvar el sistema, pues habrán de ser afrontados mediante cuotas de poder, es decir, ostentando el mando total y absoluto sobre las instituciones principales del sistema, aquellos que han ofrecido el préstamo. La crisis que ha detonado el negocio de las hipotecas basura perjudica seriamente a la economía productiva, porque la falta de liquidez y en muchos casos de solvencia supone siempre una restricción del crédito, de modo que el mercado y la economía real se quedan sin dinero con el que financiar sus operaciones, viéndose muchas empresas forzadas a cerrar e impidiéndose al mismo tiempo la creación de nuevas empresas. ¿Qué les parece? No se vayan, que enseguida regreso. Permítanme un inciso. Hasta ahora. Ya saben que el capitalismo monopolista exige la intervención del Estado para las situaciones excepcionales de crisis, es decir, aquellas en las que el desorden del mercado pues hace completamente inestable e imprevisible la economía, ¿verdad? Bueno, pues en este sentido el Estado actúa como un instrumento al servicio de los intereses de dichos monopolios y lleva a cabo políticas en claro y directo beneficio de los intereses privados de las altas finanzas. Por este motivo, en situaciones en las que se producen esas quiebras de los bancos de inversión y de las aseguradoras financieras, que a su vez mantienen importantísimos y lazos económicos muy voluminosos con multitud de empresas y bancos a lo largo del mundo, pues exige la intervención estatal para respaldar todos esos intereses que se ven amenazados seriamente por las pérdidas. Y esa intervención estatal, ¿saben lo que significa? Socialismo. La problemática en Estados Unidos estriba, por un lado, en el procedimiento por el cual es necesario llevar a cabo la intervención que provee al mercado de la suficiente estabilidad, el compromiso del gobierno federal a través del Tesoro de respaldar con esos 700.000 millones de dólares, que es casi el equivalente a lo que ha costado la guerra de Irak, los activos de las hipotecas basura, pues requiere lógicamente la aprobación por parte del Congreso, cuyos integrantes pues están siendo sometidos a presiones muy fuertes por parte de los electores, que exigen, lo cual es lógico por otra parte, que se nieguen a apoyar una propuesta con la que los ciudadanos terminarán pagando las deudas provocadas por la avaricia de sus déspotas financieros. Sin embargo, pese a las presiones ciudadanas, es poco probable que el Congreso de los Estados Unidos no acceda ante las exigencias del gobierno federal y de los intereses económicos en juego. Un acuerdo entre las principales formaciones que satisfaga de alguna manera los intereses de las partes será casi con toda seguridad el resultado de las negociaciones actualmente en curso, permitiendo al gobierno americano salir al rescate de las entidades financieras que se encuentran al borde de la quiebra. Y es que no cabe la menor duda de que el próximo presidente de los Estados Unidos pues va a heredar de la anterior administración una situación política y económica nefasta, lo que sin duda pues presagia, ¿verdad?, de cara al futuro inmediato, una creciente inestabilidad tanto política como económica. Estados Unidos se endeuda hasta las cejas con la crisis financiera a medida que aumenta su déficit comercial en la balanza exterior de pagos, es decir, la diferencia de las exportaciones a las importaciones, con un crecimiento impresionante del desempleo y una pérdida de poder adquisitivo por parte de la clase media
a causa de los crecientes impuestos de la administración y también de la inflación. Y es que una recesión aguda y con la complicadísima situación internacional provocada por la administración Bush, ahí tienen a Irak y Afganistán, pero también a Georgia, así como todas esas tensiones que mantiene con Irán, con China y con Rusia, pues puede tener efectos nefastos a medio y largo plazo, porque fíjense, por un lado, el sobreendeudamiento más allá de las posibilidades de crecimiento de los Estados Unidos. Por otro lado, la falta de inversiones que fomenten la creación de puestos de trabajo y con ello un incremento de la producción que propicie el consumo, unido a una creciente falta de medios de pago, pues puede ocasionar la destrucción de toda la clase media americana. Y por último, ante la carencia de medios de pago en la economía, se va a producir con total seguridad una especie de emergencia en el mercado y una economía negra que va a tener un marcado carácter criminal. Una economía que ya existe, pero que es solo en los periodos de escasez económica, cuando aflora para acampar a sus anchas, ¿verdad? Por otro lado, la propia crisis financiera pues ha supuesto una concentración de capitales para los bancos más fuertes y consolidados a escala mundial, pero ha servido a su vez como pretexto para justificar la necesidad de formar un organismo mundial que regule, controle y dirija el mercado financiero internacional, lo que constituiría un paso decisivo para los globalistas, ¿verdad? Un paso decisivo ¿para qué? Para la creación de un primer gobierno mundial, una institución que controle la economía mundial de forma autónoma con respecto a los gobiernos y que además de eso se sitúe por encima de las soberanías de los estados, aun cuando pudiera gozar de un poder omnímodo sobre el conjunto del planeta, al poder regular y determinar los flujos económicos y comerciales globales. El mercado financiero, como fuente de recursos para la economía productiva, determina el funcionamiento de todas las economías abiertas, porque controla la cantidad de medios de pago disponibles en cada momento. Y en la práctica, ¿saben lo que esto significa? Pues significa tener el control sobre la riqueza del planeta, puesto que su explotación depende del dinero disponible para realizar las inversiones correspondientes. Así pues, el control de la riqueza mundial, a través de la regulación y el control del sistema financiero internacional, pues sería tanto como establecer las bases materiales para la conformación de ese gobierno mundial del que les hablaba. Y es que quien controle la economía mundial tiene a su vez los resortes económicos necesarios para crear y organizar los medios coercitivos para el ejercicio de un poder en un plano político. Hasta este momento no se sabía, pero ahora parece que existe, ¿verdad? Una coincidencia plena entre los principales gobernantes occidentales en torno a la creación de ese organismo internacional, un organismo que se encargaría de regular el mercado. Claro, la cuestión estriba en cuándo lograrán establecer dicha institución y en qué medida logrará el respaldo del conjunto de los actuales países. Lo cierto es que la dimensión mundial del capitalismo y la práctica inexistencia de economías cerradas, ajenas a su infiltración y penetración, hace imposible en la práctica cualquier oposición, pudiendo llegar a ser con relativa facilidad algo incluso deseado por el conjunto de la comunidad internacional, por cuanto ésta se ha de sentir víctima de una amenaza global que exija una solución así. Pero un gobierno mundial solo puede establecerse si existe por parte de los estados
una cesión de soberanía a un ente superior. Esta circunstancia solo puede efectuarse si existe un control sobre la economía mundial y, por tanto, que existan las estructuras de fuerza precisas para doblegar a los diferentes gobiernos, a que puedan traspasar la soberanía de sus respectivos países a un nuevo ente mundial. Y asimismo, claro, cabe la circunstancia de que dicho traspaso de soberanía no se lleve a cabo de forma pacífica y se presenta la posibilidad lógica de que se pudiera desencadenar una guerra mundial, oportunamente inducida, claro, una guerra mundial con el objeto de imponer dicho gobierno mundial. La creación de una situación insoportable, ¿verdad?, de permanente desorden e inestabilidad, pudiera justificar en última instancia la creación de dicho gobierno para impedir situaciones de ese tipo, del mismo modo que las crisis financieras, en una gran parte inducidas, no hay duda, están comenzando a servir de argumento para la creación de un ente supranacional que controle y regule el mercado global. Claro, la naturaleza de un gobierno mundial solo podría responder a los intereses económicos de las grandes corporaciones financieras y, por tanto, establecer un sistema de opresión económica que convirtiese a todos los pueblos esclavos de la gran banca internacional. Todo ello únicamente puede responder al afán depredador de la gran sinarquía mundial que, en su avaricia y ambición, aspira a maximizar sus beneficios incrementando la explotación y extendiendo simultáneamente el control general sobre la población. Recuerden cómo el huracán Katrina, que destruyó Nueva Orleans en el 2006, desnudó por completo una sociedad donde se margina millones de pobres, entre los que los afroamericanos y los latinos son una mayoría desproporcionada. Enseguida regreso, no se muevan. Hasta ahora. Bien, voy a hacerles un poco de historia de cómo se inició la recesión y recordarles que allá por el 2007 las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 57% después de aumentar un 42% en el 2006. Bueno, pues este porcentaje significó que hubo miles de nuevos sin techo, de nuevos pobres, que se tuvieron que mudar con parientes y amigos o vivir en sus automóviles, en el peor de los casos. Los primeros meses de la crisis crearon un nuevo paisaje en ciudades que hasta hace poco pues eran extremadamente cotizadas, como San Francisco. Se empezaron a ver casas vacías, abandonadas por sus dueños, que ya no podían pagar las cuotas o que simplemente fueron desalojados por el banco. Recientemente ya saben que el Senado ha votado un plan de ayuda de 300.000 millones en nuevos préstamos hipotecarios. Bueno, ante esta catástrofe económica de fin incierto, pues el establishment político de republicanos y demócratas responde a los intereses de las grandes empresas y bancos, como lo demuestra pues esa inyección de la que les he hablado de más de 700.000 millones de dólares de la Reserva Federal. ¿Para qué? Para generar liquidez en el mercado. Y eso pues no es ni más ni menos que una especie de enorme salvavidas para los que amasaron millonarias fortunas y ganancias en las últimas décadas. Mientras tanto, se calcula que 28 millones de personas van a necesitar vales de comida, cupones de comida, el aumento más significativo desde la década de 1960. Las hipotecas siderales, el desempleo y el alza de los precios de los alimentos están haciendo que muchos trabajadores, a pesar de tener un empleo, dependan de la ayuda estatal. Y así, en este escenario,
a pesar de que muchos, entre ellos varios gobiernos latinoamericanos, siembran expectativas de que en un futuro gobierno demócrata se manejará la crisis de manera más progresista, pues ambos partidos se disponen a descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Sin embargo, quiero decirles que la crisis americana empezó mucho antes del 11 de septiembre del 2001, pero con la explosión de la guerra de Irak, pues se logró aparcarla en cierto modo y volvió la liquidez al mercado. La economía volvió a florecer un poco y resultaba fácil entonces elaborar políticas para la creación de puestos de trabajo. Ahora bien, con la bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, el mercado inmobiliario despegó de tal manera que el precio real de la vivienda se duplicó de forma rapidísima. Los tipos de interés siguieron tan bajos que los bancos tenían que invertir de alguna forma, ¿verdad?, para generar beneficios, porque los márgenes que tenían se estaban estrechando, ¿no? Y buscaban beneficios, pues ya saben, a través de comisiones, de las tarjetas de crédito y en especial de esos pequeños créditos personales muy arriesgados, sin garantía de ningún tipo, pero con intereses muy altos para cubrir una previsible morosidad. Bueno, pues con el boom inmobiliario, ya saben que se conceden hipotecas por un valor totalmente artificial, muy superior al valor real de la vivienda, de la casa. Y era tal la euforia que en pocos meses la casa valía más que el préstamo. Eran clientes sin garantías que dependían exclusivamente de su puesto de trabajo, no tenían más. Bueno, pues este tipo de hipotecas, son conocidas como las subprime, de alto riesgo, ya saben que las otras, las prime, son las que tienen poco riesgo o menor riesgo, ¿verdad?, de pago. Y así, con tanto crédito en el mercado, la banca quiso recuperar liquidez. ¿Y qué hizo? Recurrió a la ingeniería financiera. Comenzó a diseñar nuevos productos inverosímiles, ¿verdad?, entre ellos los estructurados, muy complicados y poco comprensibles. Vendían hasta la deuda que tenían contraída y también sus hipotecas subprime, y con la globalización pues las desparramaba y extendía por todos los mercados. Como consecuencia se hizo inevitable pues un parón económico al entrar al borde de la recesión. La parada del crecimiento pues al final ha resultado ser tan espectacular que la clase trabajadora no puede pagar las cuotas mensuales, ¿verdad?, de las hipotecas, no puede pagar el automóvil, ni las vacaciones, nada. Y entonces, ¿qué pasa? Explota la burbuja y nos encontramos con esa moneda reina, el dólar, que comienza a entrar en problemas. Y claro, no cabe duda que el dólar norteamericano se encuentra en este momento en medio de una enfermedad terminal, porque los Estados Unidos se ha convertido en el país del mundo con mayor deuda interna. Fíjense que la deuda pública y privada de esa nación representa el 50% de toda la deuda mundial, lo que puede dar una imagen de lo gigantesco que es este problema en este momento. Porque el país de George W. Bush, sin duda alguna, es hoy el mayor deudor del mundo. Y si el dólar sigue perdiendo su valor, pues va a ser el oro el que tendrá que volver a ser el refugio para garantizar las transacciones, porque nadie querrá dólares. Hace pocos meses hubo una nueva amenaza que se cernía sobre la economía norteamericana. Algunos países productores de petróleo determinaron cambiar gran parte de sus depósitos internacionales a euros y realizar sus transacciones con esa misma moneda. Pero claro, según los informes de organismos independientes, resulta que la cantidad de euros disponible no da abasto para atender a todos los que lo soliciten. Hay unos 100 trillones de dólares estadounidenses circulando por todo el mundo.
mientras que la impresión de euros no sobrepasa el 20% de esa cantidad. Así que según la visión de los economistas, el oro parece ser pues el puerto más seguro para garantizar las transacciones. Y créanme que los gobernantes norteamericanos no se confunden un ápice ni se engañan. Saben perfectamente que el dólar está de capa caída, que está de baja. Desde antes del inicio de la crisis de las hipotecas subprime, superado por el euro en el mercado cambiario y amenazado fuertemente por las monedas de China, India y Brasil, países cuyas economías emergentes pues muestran crecimientos importantísimos. Pero ante estos cambios inevitables, seguro que ustedes se estarán preguntando cómo va a ser entonces el mundo después de George W. Bush. Bueno, el próximo presidente de los Estados Unidos asumirá la tarea titánica de refundar el desfalleciente imperio que le deja su antecesor. Una herencia lastrada por la terrible guerra de Irak, la mayor crisis económica desde 1929 y una inmensa pérdida de credibilidad internacional. Y es que el imperio acusa ya fatiga y descrédito. Ha ido perdiendo aliados durante su cruzada contra el terrorismo. Se va a gastar 700.000 millones de dólares contra la recesión. Y otro tanto tendrá que hacer en la manutención de sus legiones en Irak y Afganistán. Y la factura anual de su dependencia energética, ¿sabe cuánto es? ¿Saben a cuánto asciende? A 450.000 millones de dólares. Y es que esta potencia que basa su actividad económica en las industrias de la guerra, ya saben que la mayor parte de su presupuesto nacional va dirigido al Departamento de Defensa, por lo que para evitar el colapso financiero y económico necesitan sumarse a cualquier conflicto o generar uno nuevo que les permita pues evitar los excedentes de stocks en su producción, ¿verdad? Y con ello pues evitar el cierre de sus fábricas si no venden, o la pérdida de capacidad adquisitiva de esas familias que dependen de ellas totalmente. Pues bien, esa potencia despilfarró buena parte de su reputación al batirse a solas en varios frentes, porque se metió sola en ellos y se encuentra experimentando ahora pues una especie de sensación de orfandad. George W. Bush inauguró su presidencia con el peor atentado de la historia y la termina con el descalabro económico más grave desde el crack, desde la Gran Depresión de 1929. Este presidente deja un país pulverizado por la crisis económica y las ansias de cambio. Rechazado por el 73% de sus compatriotas según la empresa de sondeos y de encuestas Gallup, y sin haber sabido adaptarse a un mundo progresivamente refractario al unilateralismo globalizado. Un mundo que es imposible de entender en blanco y negro. Y aunque la fuerza de Estados Unidos sigue siendo enorme, ya no puede afrontar en solitario los complejos desafíos del siglo. Y desde luego, pues existe un inmenso dinamismo mundial que aguarda al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y aunque Pekín colabora con Washington en la desnuclearización de Corea del Norte, pues rivaliza en otros ámbitos. Y Rusia, no se engañen, añora esos esplendores del pasado. De Bolivia, qué decir, es un polvorín, y en Cuba puede haber cambios importantísimos. Algunas de las transformaciones detonadas por la desordenada irrupción en Irak son muy peligrosas. Los nuevos cismas del Islam nutren la guerra santa de Bin Laden, que sueña con megatones y con el exterminio del infiel,
y el sometimiento del oficialismo suní, ya saben que facilitó el despliegue chií por el Golfo Pérsico. También se han activado las esperanzas de los independentistas kurdos, ¿verdad?, con millones de nacionalistas en Turquía, Siria, Irán y hasta en Irak. Y así, pues cada vez resulta más evidente que esto ya no lo para nadie. Las inyecciones de liquidez a las que me he referido antes pues están demostrando que el problema nada tiene que ver con la falta de moneda en el interbancario. El plan de rescate americano o británico se ha mostrado absolutamente insuficiente y ahora la bajada de tipos coordinada pues en realidad supone la última bala al aire. Ya no quedan elementos financieros, económicos o políticos que detengan el nuevo ajuste. Es tan solo una cuestión de tiempo que todos se den cuenta. Porque la anestesia social que pretenden inyectar los grandes mandatarios en reuniones sucesivas y en esos encuentros ridículos e inútiles no está surtiendo el menor efecto y la gente empieza a estar desconcertada. Las noticias se amontonan en una orgía de cifras que muestran un camino sin retorno hacia la total recesión mundial y hacia una quiebra del sistema sin precedentes. Seguramente el principio de 2009 será espantoso en Estados Unidos y el segundo semestre lo será en Europa y en los países emergentes. Son muchos los que consideran que el plan de rescate de Bush pues es absolutamente impresentable y que lo único que busca es retrasar lo inevitable, porque la economía norteamericana se dirige irremediablemente a un choque brutal tras una crisis financiera similar a la del 29. Y sus dirigentes han optado por retrasar el hundimiento del sistema, no por aceptarlo y disponer los caminos, pues para que sea menos traumático, ¿verdad? Ha llegado el momento de incorporar los elementos que permitan ir cambiando el modelo hacia otro mucho más global, más igualitario y solidario, y que parte de una reconversión del conocimiento, un camino hacia el primer gobierno mundial, como les decía antes, pero que sea el inicio de una singladura en paz para llegar a crear esa situación del todo para todos y todos para todos. Sin embargo, en ese camino, claro que se corre el peligro de que un nuevo orden requiera de un exceso de regulación, porque traducir regular por controlar seguramente será una tentación de los que han generado toda esta situación, y es que su voluntad, la de los mediocres, es siempre la misma: eliminar al rival, el mérito y el talento para poder ejercer el poder sin que eso sirva para mejorar nada, excepto su propia cuenta bancaria. Pero créame que al final pervivirá la paz y pervivirá la unión de todos esos países, para que al final la esfera entre en un periodo de paz estable. No se muevan, que enseguida regreso. Hasta ahora. Esta crisis económica mundial, que está madurando desde marzo del 2007 más o menos, pues ha llegado al corazón del sistema financiero del planeta. Y lo que empezó como un estallido de la burbuja inmobiliaria,
pues ha generado una metástasis que cada vez se extiende a más sectores de la economía mundial. El centro de la crisis, ya saben que está en Estados Unidos, la economía más grande del mundo, que ha entrado literalmente en la unidad de cuidados intensivos, a pesar de que lo han querido ocultar durante todo este tiempo. Y tanto es así que recién el 22 de septiembre de 2008, George W. Bush reconoció que estaba presente el riesgo de una recesión de gran alcance. Y aunque él no lo dijese, ciertamente existe una posibilidad de que se arrastre a todos los países del mundo. Por supuesto, esto sucederá de distintas maneras y los efectos serán en proporciones distintas también, pero no hay país, créanme, que pueda escapar a las consecuencias de esta crisis. Y es que el sistema está agotado, se agotó, porque cuando cae un banco, un símbolo del poder y la fortaleza de un sistema de más de 150 años de existencia en un país central, pues puede ser que sea consecuencia de un efecto aislado, de una mala administración, de un error en sus inversiones o de una crisis cualquiera, específica o no. Pero claro, cuando se presenta un efecto dominó y la caída arrastra una tras otra a las entidades financieras más antiguas, más confiables y más grandes de un país, en este caso del país más importante de la Tierra, es inevitable concluir que el mundo se encuentra frente al final de una época. Algo así como la manifestación económica y financiera de una crisis que acumula, ¿verdad?, como si se tratase de una caldera bajo fuego vivo, que arrastrase demasiadas contradicciones sociales y políticas incontrolables. Una caldera que está a punto de estallar. ¿Y quiere esto decir que el capitalismo se va a destruir? Que esta crisis es la crisis final, la última, y que de ella saldrá solo por generación espontánea un modelo nuevo. Bueno, no necesariamente, pero lo que sí quiere decir es que el mundo va a cambiar, que ya nada será igual, aunque siga dominando el modelo capital-trabajo. Y es que el fenómeno central que están presenciando es el agotamiento del sistema, del modelo capitalista que se encuentra en su fase senil, imperialista. El capitalismo en esta fase ya no puede hacer otra cosa que vivir de crisis en crisis, es decir, una especie de crisis crónica cada vez más profunda y con recuperaciones cada vez más cortas. E irá necesitando para estas recuperaciones destruir cada vez más fuerzas productivas, más nivel de vida de las masas y hasta el propio planeta puede verse afectado. Y así se muestra la urgencia de la lucha por un cambio de régimen social. El principio por el cual aparece como necesidad el cambio de una sociedad con un modelo agotado por una nueva, de unas relaciones de producción por otras, y que es el freno del desarrollo de las fuerzas productivas. Esto quiere decir que cuando una sociedad ya no es capaz de mejorar el nivel de vida del pueblo trabajador en su conjunto, cuando ya no puede seguir sosteniéndose, sino profundizando las condiciones de degradación, de miseria y explotación de las mayorías populares y la destrucción del propio planeta, es entonces cuando aparece la necesidad de cambio, de revolución, de transformación de las viejas relaciones de producción por unas nuevas que permitan cumplir y satisfacer dichas necesidades. Este mundo se encuentra atravesando ese momento. Este es el final de una época. Fíjense, la decisión de los gobiernos europeos de avalar con 1 billón de euros a la banca, que ya hemos visto que es el sector causante del mayor descalabro bursátil
y de la crisis económica más importante de la historia, pues ha puesto en evidencia la servidumbre de las administraciones públicas al poder económico. Es causa justa de indignación ciudadana que quienes se han enriquecido ilegal y descontroladamente en virtud de un supuesto libre mercado que han defendido a capa y espada hasta hoy, pidan ahora la intervención del Estado para salvarlos de las consecuencias de sus propios abusos especulativos, de su propia avaricia y de su propia irresponsabilidad. Y es que la ciudadanía observa atónita cómo la obligación política de exigir cuentas a los responsables de este desastre colectivo queda desdibujada ante la urgencia y la prioridad de evitar males mayores y ante la presión por salvar el sistema en sí. Y contempla cómo, por ejemplo, bajo el argumento de amortiguar las consecuencias, las instituciones públicas increíblemente parecen premiar y con ello reforzar unas actuaciones que deberían ser constitutivas de delito y estar severamente penalizadas. En fin, que se presenta ahora la oportunidad de forjar para ustedes mismos y para las generaciones futuras un nuevo orden mundial, un mundo donde el imperio de la ley natural, no la ley de la selva, rija la conducta de la esfera y de la humanidad. Un nuevo orden en el que una comunidad de Naciones Unidas creíble, impecable, puede ejercer su papel en el mantenimiento de la paz y en la distribución justa de recursos para paliar tantas y tantas desigualdades. E iniciar así una era dorada, una vez más, la era que todos están esperando, que tanto tiempo llevan esperando, que tanto han deseado, por lo que tanto han luchado. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido uno por hoy. Muchas gracias por su atención.